Las fiestas siempre habían sido un tiempo de calidez, amor y reuniones familiares. Al menos, eso era lo que yo creía, pero un comentario cruel de mi nuera rompió esa ilusión. Mientras me siento aquí, recordando ese momento, me doy cuenta de lo mucho que me dolió. No se trataba solo de la Navidad. Era sobre mi lugar en su mundo, un mundo al que ya no pertenezco. Pero, ¿qué pasa cuando te han empujado demasiado, cuando te rompen el corazón, y aún así encuentras fuerzas para levantarte otra vez? Esta es mi historia, y créeme, no la vas a olvidar. Suscríbete ahora y dime desde dónde me estás viendo. Esto apenas comienza. Nunca imaginé que esta Navidad, la época del año en la que las familias se reúnen para celebrar el amor y la unión, iba a ser diferente, o eso pensé. Fue mi hijo, Daniel, quien me dijo que me fuera a pasar las fiestas con ellos. Su esposa, Laura, venía de una familia con dinero, pero nunca pensé que eso fuera a ser un problema. Yo solo soy una mujer sencilla de 74 años, viviendo tranquila en mi casita junto al mar, con el sonido de las olas y mis 2 gatitos. Eso era suficiente para mí, paz, sencillez y los recuerdos de mi esposo, que en paz descanse. Pensé que tenía claro mi lugar en el mundo, pero estaba equivocada. Ese año, Daniel decidió que pasarían la Navidad con la familia de Laura, en su casa lujosa. Al principio pensé que me estaban invitando por educación, pero luego, Laura, con esa sonrisa fría y altanera, dijo algo que me rompió el alma: simplemente no encajas en mi familia. Sofie, dijo con desprecio, eres muy vieja, muy simple, este no es el ambiente para ti. La miré fijamente, a la mujer que se había casado con mi hijo, a la mujer que, a pesar de todo, yo había intentado aceptar, aunque ella siempre dejó claro que no le importaba. Sentí un nudo en la garganta cuando me despidió como si yo fuera una carga. Y Daniel, él solo se quedó callado, no me miró a los ojos. Fue como si ya hubiera elegido su bando. Su lealtad estaba con Laura, y yo ya no era parte de su vida. Quería defenderme, contraatacar, pero no podía encontrar mi voz. En cambio, Daniel, mi propio hijo, me dijo en voz baja: lo siento, mamá, Laura piensa que es mejor que no vengas. Y así, de un momento a otro, me quedé fuera, ya no era bienvenida, estaba sola. No lloré esa noche, me aguanté, diciéndome que estaba bien, podía pasar las fiestas sola. Después de todo, tenía a mis gatos, pero por dentro, algo se rompió. Me habían dejado de lado, una reliquia del pasado, no deseada, sin amor. La casa se sintió más vacía esa noche. El silencio era más fuerte que nunca. Traté de distraerme con mi rutina, pero no era lo mismo. Sin mi hijo, sin ninguno de ellos. Esa noche sonó el teléfono. Era una de mis viejas amigas, Margaret. Había escuchado lo que había pasado. Sofie, dijo con su voz cálida y reconfortante, no te quedes sentada ahí sola. Vamos a llevarte la Navidad. Y lo hicieron. Margaret, junto con algunos otros amigos que habían estado conmigo en tantos altibajos de la vida, llegaron más tarde esa noche, trayendo comida, risas y, lo más importante, compañía. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, comiendo y charlando, mencioné la casa de los sueños que mi difunto esposo y yo habíamos trabajado tanto para comprar. La casa de la playa. Siempre había sido mi plan dejársela a Daniel. Después de todo, él era mi hijo, también era su legado. Pero en ese momento, rodeada de mis amigos, me di cuenta de algo. Tal vez Daniel no se lo merecía, tal vez Laura tampoco. Había trabajado toda mi vida por esa casa y ahora sentía que me estaban quitando más que solo mi lugar en la mesa. Me estaban quitando mi dignidad. Una de mis amigas, Anna, me miró con ojos amables y me dijo: Sofie, te has ganado esa casa, no les debes nada, especialmente no después de cómo te trataron. Sus palabras me pegaron como un golpe en el estómago. Fue como si todo este tiempo hubiera estado ciega. Yo pensaba que darle la casa a Daniel era un regalo, una forma de demostrarle cuánto lo amaba, pero se supone que el amor es de los dos. No, y él no me amaba, no de la forma que realmente importa. Sentí una chispa dentro de mí, como si algo se encendiera. Tomé una decisión, ya no le iba a dar la casa. Esa noche, después de que mis amigos se fueron, saqué el testamento que había escrito hace años. Siempre había sido para Daniel, pero ahora solo de pensarlo, se me revolvía el estómago. No iba a dejar que se quedara con algo que no valoraba. Esa casa era mía, y esta vez, iba a tomar el control. Fue ahí cuando nació la idea. No era solo coraje, era el principio de una venganza. Les iba a enseñar el precio de su crueldad. Sofía ya no iba a ser la señora que todos ignoraban.
Las fiestas no habían terminado para mí. Al contrario, era el inicio de algo mucho más grande. Mientras pienso en esa fría noche de Navidad, no puedo evitar preguntarme, ¿cómo dejé que todo llegara tan lejos? ¿Cómo permití volverme invisible? Tal vez creía que la familia, por ser sangre, siempre iba a estar ahí, pero no fue así, ni para Laura, ni para Daniel. Y mientras me preparaba para cambiar mi testamento, para recuperar lo que es legítimamente mío, entendí que no se trataba solo de una casa. Estaba recuperando mi dignidad, mi poder. Me preguntaba, ¿qué va a pasar después? ¿Daniel me va a enfrentar? ¿Laura va a salirse con la suya? ¿O esta vez sí van a ver lo que pasa cuando empujas demasiado a una madre? No podía esperar a averiguarlo. La noche después de Navidad se sintió más pesada que la anterior. Me senté frente al fuego. Las llamas bailaban en la chimenea, pero ni así podía quitarme el frío del corazón. Mientras veía las llamas moverse, mi mente no paraba de regresar a ese momento, al veneno en las palabras de Laura, al tono helado de Daniel cuando me repitió que no era bienvenida. Siempre supe que a Laura no le caía bien, pero jamás imaginé que llegarían tan lejos como para hacerme sentir invisible en la vida de mi propio hijo. Era demasiado. Siempre me había sentido orgullosa de ser independiente. La casa junto al mar era símbolo de eso. No era solo una casa, era un sueño hecho realidad entre mi difunto esposo y yo. Era nuestro refugio, el lugar donde construimos una vida juntos y donde yo había planeado pasar mis últimos años en paz. Pero ahora, sentía que me estaban quitando algo, no solo la casa, también el amor que alguna vez le di a mi hijo con todo el corazón. La soledad me ahogaba. Sí, tenía amigos que se preocupaban por mí, que querían pasar tiempo conmigo, pero no era lo mismo. La traición dolía tan profundo que nada me quitaba ese dolor. Por más que intentaba convencerme de que no necesitaba estar con Daniel y Laura, que podía estar bien sola, no dejaba de preguntarme, ¿qué pasó con ese lazo que antes teníamos? Yo había sido una buena madre, siempre lo apoyé, en lo bueno y en lo malo, y sin embargo, ahora me trataban como si no valiera nada, como si fuera cosa del pasado. Más tarde esa noche, mientras caminaba sin rumbo por la casa, noté polvo sobre el piano. A mi esposo le encantaba ese piano. Se sentaba por horas. Sus dedos bailaban sobre las teclas, llenando la casa de música. Yo lo escuchaba como hipnotizada. Pero esa noche, el silencio era abrumador. Pesaba. Me recordaba todo lo que había perdido. No podía dejar que esto siguiera así. Toda mi vida trabajé junto a mi esposo para construir esta vida. Y ahora, a mis 74 años, me sentía abandonada y humillada por las personas en las que más confié. Fue entonces cuando me cayó el 20. La casa, ese lugar todavía podía darme algo de poder en medio de todo esto. Siempre había querido dejársela a Daniel, pero ahora, solo de pensar que él pudiera heredarla después de cómo me trató, me daba escalofríos. Las crueles palabras de Laura seguían sonando en mi cabeza, no en cajas, como si ella ya hubiera decidido cuál era mi lugar, no solo en su vida, sino en la vida de toda su familia. No. No iba a dejar que ella ni Daniel se quedaran con la casa. Toda mi vida me había repetido que le dejaría todo a mi hijo, que era su herencia, pero entre más lo pensaba, más me daba cuenta de algo importante. Daniel no se lo había ganado, no como mi esposo y yo lo hicimos. Respiré profundo, mirando por la ventana cómo las olas chocaban contra las rocas. El mar siempre fue mi consuelo, siempre me susurraba al oído lo que de verdad importa, y en ese momento, lo que importaba era recuperar el control. La decisión ya estaba tomada. La casa ya no sería el legado de Daniel, era mía, y yo iba a decidir qué hacer con ella. Me senté en mi escritorio y empecé a escribir. No fue fácil, nunca me imaginé hacer algo así con mi propio hijo, pero esto ya no se trataba de él, se trataba de mí, se trataba de recuperar mi dignidad. El sonido del bolígrafo rayando el papel llenó el cuarto. Firmé mi nombre con decisión y taché la parte del testamento donde decía que Daniel era el único heredero. La casa ya no sería suya. Me quedé un momento sentada, mirando el documento frente a mí. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿De verdad debía dar este paso? Pero entonces recordé la forma en que Laura me habló, tan fría, tan cruel, y cómo Daniel se quedó callado, parado a su lado, sin decir nada. Esa fue toda la justificación que necesitaba. Tomé el testamento, lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo sentí una calma rara, como si por fin hubiera hecho lo que tenía que hacer. No era solo una casa, era mi forma de poner un alto, de tomar una posición. Los días que siguieron fueron silenciosos, tensos.
Daniel y Laura no intentaron comunicarse. Y yo tampoco lo esperaba. No sabía cuándo ni cómo se enterarían del cambio en el testamento, pero sabía que ese día llegaría. Y cuando pasara, sabía que nada volvería a ser igual. No sabía bien qué esperar de ellos, pero ya estaba lista. Lo que no sabía era que esta decisión iba a llevar a una confrontación que cambiaría para siempre la forma en que funcionaba nuestra familia. La mujer que una vez fue ignorada y hecha a un lado ya no iba a quedarse en las sombras. Sofía estaba saliendo a la luz, y el mundo tendría que notarlo, pero por ahora, solo me quedé sentada en silencio. La casa se sentía más fría que antes, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa dentro de mí, algo que no había sentido en años: fuerza, poder, empoderamiento, y esto era solo el comienzo. Iba a asegurarme de que ellos lo supieran. No pensé que el cambio en el testamento fuera a sentirse tan fuerte. Al principio, después de hacerlo, vino una calma, como un respiro. Pensé que tal vez ya podía estar en paz con eso, con saber que había tomado el control de lo único que realmente era mío. Pero esa calma no duró mucho. El día que me llamó mi abogado, supe que mi mundo tranquilo estaba por romperse. Fue unas semanas después de Navidad cuando empecé a notar que algo no andaba bien. El teléfono sonó temprano una mañana. En la pantalla vi el nombre de mi abogado, Thomas. Sofía dijo con voz firme, pero noté que había preocupación en su tono. Tenemos que hablar. Es sobre tu testamento. Sentí que el pecho se me apretaba. Había estado esperando esta llamada, pero ahora que pasaba, me di cuenta de que no estaba tan preparada como pensé. ¿Qué pasa con eso?, pregunté, intentando sonar tranquila, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. Hubo una pausa larga del otro lado. Creo que tenemos que revisar el documento otra vez, dijo. Hay algo que cambió. Sofía, me temo que no lo noté antes. Hay una cláusula nueva que no discutimos. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿De qué estás hablando, Tomás? Dudó un momento y luego dijo. Creo que necesitas venir y firmar unos documentos actualizados. Es sobre la herencia, Sofía, y la casa junto al mar. Tragué saliva con fuerza. El peso de la situación me cayó encima de inmediato. Fue entonces cuando supe que mi hijo Daniel había encontrado una forma de llegar a Thomas. No podía imaginar cómo lo había hecho, pero estaba claro que, de alguna manera, mi decisión había sido manipulada. No era una coincidencia que ahora Thomas sonara tan nervioso. Algo no estaba bien, lo sentía en los huesos. Decidí ir a su oficina inmediatamente. El viaje se sintió interminable. Apreté el volante con fuerza, mi mente acelerada. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho Daniel y Laura? Había confiado en Thomas. Siempre me sentí segura con él, con su profesionalismo, pero ahora empezaba a dudar de todo. Cuando llegué a su oficina, Thomas me estaba esperando, con una sonrisa tensa en el rostro. Me condujo a su oficina privada y nos sentamos uno frente al otro. Sofía, necesito explicarte, empezó, con una voz inusualmente suave. No me di cuenta al principio, pero tu hijo Daniel ha estado viniendo a pedir cambios. Los he estado haciendo y no los cuestioné. Sentí que mi corazón caía al estómago. ¿Qué quieres decir con que has estado cambiando mi testamento sin decirme? Apenas pude pronunciar las palabras. Mi sangre estaba hirviendo. Thomas bajó la mirada, incapaz de encontrar mis ojos. Lo siento, Sofía dijo. Él insistió en que querrías estos cambios, que la casa debería ser suya, que era lo que siempre habías planeado. Una repugnante comprensión me invadió. Daniel ni siquiera se había molestado en confrontarme directamente. En cambio, había ido por detrás, manipulando la situación. Y Thomas, en quien confiaba, había sido cómplice de todo esto. ¿Cuánto?, susurré, con voz temblorosa de ira. ¿Cuánto te pagó para traicionarme? Lo sé, Sofía. No fue así, tartamudeó Thomas, con el pánico subiéndole en la voz. No me pagó, pero insistía en que solo te estaba ayudando. Dijo que te estabas volviendo olvidadiza, que querías facilitarles las cosas a todos. Y yo no quise cuestionarlo. Debí hacerlo, pero no lo hice. Lo miré con asco. Apenas podía sostenerme la mirada. Mi abogado, en quien había confiado para proteger mis intereses, se había dejado llevar por las palabras de mi hijo. Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás con fuerza. Esto se acabó, Thomas. Ya no confío en ti. Él alzó las manos, como si pudiera calmarme. Por favor, Sofía, déjame arreglar esto, déjame. Pero yo ya iba hacia la puerta. Necesitaba salir de ahí. La traición, las mentiras, la manipulación, todo me golpeó de golpe.
como una ola fría rompiéndose sobre mí. Estaban intentando borrarme, mi propio hijo, por quien había hecho todo, me estaba quitando todo, pedazo por pedazo. Me subí al coche, azoté la puerta y arranqué, mis manos temblaban en el volante, manejé sin rumbo un buen rato, la cabeza hecha un lío entre coraje y decepción. Daniel y Laura creyeron que podían quedarse con el trabajo de toda mi vida, me subestimaron. Mientras manejaba, pensé en la casa, esa casa era lo único que siempre fue mío, lo único que me conectaba con un pasado que no quería soltar. No iba a dejar que la tuvieran, no después de todo lo que hicieron. Cuando regresé a casa, el peso de todo lo que pasó me cayó encima, ya era claro, no podía confiar en nadie. Mi hijo había cruzado una línea que ya no se podía borrar, pero aún podía detenerlo. Pasé el resto del día pensando, planeando. El testamento se podía cambiar otra vez, y esta vez, buscaría otro abogado. Necesitaba encontrar a alguien que sí me ayudara. Alguien que pudiera devolverme lo que Daniel y Laura me habían quitado. Ellos no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Me habían llevado al límite. No pensaba echarme para atrás. Era hora de tomar el control, y esta vez, no iba a ceder nada. Los días siguientes fueron un torbellino de frustración y coraje. Ya había empezado a buscar otro abogado. No iba a dejar que Daniel y Laura se salieran con la suya. Entre más lo pensaba, más me dolía su traición. ¿Cómo podían ser tan fríos? Eran mi familia, mi sangre. Ese dolor fue diferente. Era tan profundo, tan personal, que sentía que algo dentro de mí se rompía. Pero tenía que mantenerme fuerte. No podía dejar que ganaran. No iba a permitir que me arrebataran lo único por lo que había trabajado toda mi vida. El legado de mi esposo. Nuestro legado. 3 días después sonó el teléfono. Era Daniel. Su voz sonaba molesta, pero también se notaba un poco de culpa. Mamá, necesito hablar contigo. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero esto no está bien. Tienes que arreglar el testamento. No puedes simplemente quitarnos la casa a Laura y a mí. Ni siquiera lo dejé terminar. ¿Tú crees que puedes regresar así nada más, hablarme como si todo estuviera bien? Le dije, con la voz temblando, pero firme. Ya intentaste robarme una vez. ¿Qué te hace pensar que esta vez te voy a dejar? Se quedó callado. Un largo silencio. Después, con ese tono suave que siempre usaba cuando quería manipularme, volvió a hablar. Mamá, es solo la casa. No se trata del dinero. Se trata de la familia. Tú siempre decías que debíamos cuidarnos entre nosotros. Es una casa familiar. Pensé que querrías que la conserváramos. Sentí como la sangre me hervía. Pues pensaste mal, le solté. Esa casa es mía. Fue mía desde antes de que Laura apareciera en nuestras vidas. Y va a seguir siendo mía. No puedes quitármela solo porque te casaste con una niña rica. Intentó hablar de nuevo, esta vez levantando la voz, desesperado. Mamá, esto no es justo. No puedes cambiar todo así. Sabes lo que papá hubiera querido. Eso me rompió el corazón. Había usado el recuerdo de mi difunto esposo para hacerme sentir culpable. Como si no supiera lo que él quería. Como si no conociera sus sueños tan bien como los míos. Lo que más me dolió fue ver lo fácil que Daniel se había alineado con Laura. Habían hecho sus planes, y yo ya no era más que un obstáculo en su camino. No sabes lo que papá hubiera querido, dije, apenas en un susurro. Crees que esto se trata de dinero, pero no es así. Esto se trata de respeto, y has perdido el mío. Hubo un largo silencio. Daniel, que nunca había sido bueno para manejar confrontaciones, estaba callado al otro lado. Pero cuando finalmente habló, sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Mamá, si no cambias de opinión, tendré que tomar medidas. Iré a juicio. Me aseguraré de obtener lo que es mío. Esta casa debería ser nuestra, no solo tuya. Pude escuchar la determinación en su voz. Y eso fue lo que me rompió. No me sorprendió, pero escuchar que diría que lucharía contra mí. Que iría a juicio y destruiría nuestra familia por una casa. Me hizo hervir la sangre. Te veré en el juicio, Daniel, respondí, con voz fría y firme. Y no te atrevas a llamarme de nuevo hasta que decidas, si quieres una madre o un terreno. Colgué antes de que pudiera responder. Y tiré el teléfono en el sofá a mi lado. Lágrimas de rabia brotaron de mis ojos. Pero me negué a dejarlas caer. No le iba a dar esa satisfacción. Ya estaba harta de ser débil. Harta de ser la que siempre cede.
No iba a dejar que me usara más. Esa noche me senté y empecé a reunir todo lo que necesitaba. Hice una lista de documentos que tenía que llevar conmigo al nuevo abogado. Me aseguré de tener cada papel que pudiera probar mi derecho a la casa. No iba a dejar que Daniel ganara. Ni ahora, ni nunca. A la mañana siguiente, entré en la oficina de un nuevo abogado. Un joven llamado Richard. Su energía era un contraste total con la de Thomas. Era ansioso, decidido y agudo. Escuchó. Mientras le contaba todo lo que había sucedido, me di cuenta de lo mucho que había estado conteniendo. La ira, el dolor, la frustración, todo salió en una ráfaga de palabras. Pero Richard solo se sentó allí, asintiendo con la cabeza, con un rostro lleno de simpatía. No te preocupes, Sophie dijo cuando terminé. Tienes un caso fuerte. Si tu hijo quiere luchar, lucharemos, pero lo haremos de la manera correcta. Fue la primera pizca de tranquilidad que recibí en semanas. Por primera vez sentí que alguien estaba de mi lado. Pero incluso cuando salí de la oficina de Richard, supe que esto no iba a ser fácil. Daniel y Laura no se rendirían fácilmente. No cuando ya habían probado lo que creían suyo. No tenía idea de hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían, pero yo estaba lista para descubrirlo. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en mi sala de estar, sentí una extraña sensación de calma invadirme. Ahora tenía un plan. Tenía un abogado en el que podía confiar. Y tenía algo que nunca podrían quitarme, la verdad. Pasara lo que pasara después. Había terminado de ser la víctima. Estaba lista para recuperar lo que era mío y haría que se arrepintieran de haberme cruzado. Los días se fundían, pero el peso de lo que se avecinaba nunca me abandonó. Mi mente corría constantemente a través de cada reunión con Richard, cada conversación con mi abogado y cada pensamiento de cómo se desarrollaría esta batalla. Me estaba preparando para la guerra, pero sabía que sería una pelea larga y dolorosa. Las palabras de Daniel resonaban en mis oídos, cada una agudizando la resolución en mi pecho. Tomaré medidas, había dicho. Iré a la corte. No dudé de eso ni por un segundo. Él ya no era el niño que crié. El hombre que estaba frente a mí era frío, calculador, dispuesto a derribar todo para su propio beneficio. Sin embargo, lo que más dolía no era que Daniel estuviera tratando de tomar la casa. Era que estaba dispuesto a tirarme a su propia madre sin pensarlo dos veces. Laura había hecho un buen trabajo al ponerlo en mi contra, haciéndole creer que yo era una especie de carga, una reliquia del pasado. Pero conocía a mi hijo mejor que nadie. Sabía que, en el fondo, esto no se trataba solo de la casa. Se trataba de poder, control, y él era demasiado ciego para verlo. El día que llamó de nuevo, no me sorprendió. Mamá, tenemos que hablar. La voz de Daniel llegó a través del teléfono, tan suave como siempre, pero debajo había un borde de ira, frustración y algo más frío. He hablado con un abogado y si no cambias el testamento, esto se va a poner feo. No ganarás. Podía oír la voz de Laura en el fondo, su influencia tejiendo su camino en cada palabra que decía. Ahora estaba claro, no solo estaba defendiendo la casa, estaba defendiendo los intereses de su esposa. Y me enfermó. Te lo dije antes, Daniel, dije, mi voz tan firme como pude. No voy a cambiar de opinión. ¿Crees que puedes asustarme para que haga lo que quieres? No funcionará. Ahora he visto tu verdadero yo. Hubo silencio en el otro extremo, luego una fuerte inhalación. Mamá, no quiero hacer esto, pero me estás obligando. No se trata solo de la casa. Se trata de lo que es correcto. Lo que papá habría querido. Casi pierdo la compostura, pero me mantuve firme. Tienes razón, no se trata solo de la casa. Se trata de respeto, Daniel. Algo que tú y tu esposa me han quitado. Algo a lo que no renunciaré sin luchar. No te estoy pidiendo que renuncies a ello. La voz de Daniel estaba tensa, como si estuviera tratando de controlar sus emociones. Pero te digo que perderás en la corte. No voy a dejar que lo arruines todo para mí y Laura. No dejaré que nos quites la casa. Sus palabras dolieron. Lo había reducido todo a dinero, a herencia. A algo tan trivial que quería recordarle el amor que habíamos compartido, de los años que pasamos juntos, pero sabía que caería en oídos sordos. Él había tomado su decisión y ahora yo también. Ya tomé mi decisión, Daniel, dije con la voz cargada de emoción, pero firme. Y no voy a cambiarlo. Así que haz lo que tengas que hacer. Estaré lista. Colgué antes de que pudiera decir nada más. El silencio en la casa era ensordecedor. Por primera vez en meses,
Me dejé sentir el peso de todo. La traición, las mentiras, el hecho de que mi propia carne y sangre estuviera dispuesta a destrozar a nuestra familia por algo tan insignificante. Era como si se hubiera convertido en un extraño. El chico que una vez me necesitó, el hijo que me había buscado en busca de orientación, se había ido. En su lugar, había un hombre que solo se preocupaba por sí mismo, por su esposa, por la herencia que creía que era legítimamente suya. Me senté allí durante mucho tiempo. La casa se sentía más vacía que nunca. Mi corazón dolía de una manera que nunca antes había sentido. El amor que tenía por mi hijo se había retorcido en algo irreconocible y me estaba rompiendo. Pero no me rendiría. No podía. No podía dejar que pensara que podía simplemente pisotearme. Había terminado de ser la víctima. Durante los siguientes días, concentré toda mi energía en prepararme para lo inevitable. Richard y yo nos reunimos varias veces más, revisando documentos, asegurándonos de que todo estaba en orden para la batalla judicial que se venía. Mi corazón no estaba en ello, no como solía ser cuando cuidaba de mi familia, pero seguía adelante con el dolor. Esto no era solo una batalla legal. Era una batalla por mi dignidad, por el respeto que merecía, y no dejaría que Daniel me lo quitara. Mientras estaba sentada en la oficina de Richard, escuchándolo explicar los siguientes pasos, me di cuenta de algo que no me había permitido reconocer antes. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo del precio que esto me cobraría. Miedo de que la familia que una vez conocí fuera completamente destruida. Pero había una cosa que sabía con certeza, no podía dar marcha atrás ahora. No lo haría. Esa noche me fui a la cama temprano. El silencio de la casa era casi sofocante. Cerré los ojos, pero la imagen del rostro de Daniel, tan decidido, tan enojado, no me dejaba. No podía dejar de pensar en lo que había dicho: ganaré, mamá, tú perderás. No sabía qué pasaría después, pero sabía que, fuera lo que fuera, lo cambiaría todo. A la mañana siguiente me desperté con una nueva resolución. No iba a dejar que el miedo me controlara más. Había llegado demasiado lejos para rendirme. Ahora, esto era más que una pelea por la casa. Se trataba de recuperar mi vida, mi voz, mi lugar en el mundo. Haría lo que fuera necesario para ganar esta batalla, por mí misma, por la mujer que solía ser y por la madre que siempre había sido para Daniel. Pero no tenía idea de hasta dónde llegaría Daniel para asegurarse de que perdiera. La tensión era espesa en el aire. Cada día parecía alargarse más que el anterior. Mantuve mi enfoque en la batalla legal que se avecinaba, pero una parte de mí, en el fondo, temía lo que le haría al vínculo ya frágil que tenía con Daniel. Lo había criado, lo amaba, y luché por él cuando nadie más lo haría. Y ahora, aquí estaba, amenazándome por una casa que no tenía ningún significado para él más allá de la riqueza que representaba. Fue aplastante. La llamada telefónica llegó una semana después. Me había estado preparando para ello, pero eso no lo hizo más fácil. Fue Thomas, mi antiguo abogado, el que me había traicionado. Sophie, lo siento mucho por todo lo que ha pasado. Thomas comenzó con voz temblorosa. Debería haberte escuchado. Debería haber interrogado a Daniel y Laura, pero no lo hice. Y ahora es demasiado tarde. Sentí el familiar fuego de la ira creciendo en mí, pero me obligué a mantener la voz tranquila. ¿Qué quieres, Thomas? Ya tomé mi decisión. No necesito más disculpas. Lo sé, dijo en voz baja. Pero necesito decirte algo. Daniel ha estado viniendo a mí. Me está ofreciendo dinero para cambiar el testamento, para que parezca que todo fue un error. Me ha estado presionando y yo cedí, pero ya no puedo vivir con ello. No soy el hombre que pensaba que era, Sophie. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo la ira y la decepción rodar sobre mí en oleadas. Sabía que algo no estaba bien con su repentino cambio de comportamiento. No era el hombre en el que había confiado. Era solo otra pieza del rompecabezas de Daniel, otro peón en su juego. Entonces, ¿qué quieres que haga ahora, Thomas? Pregunté. Mi voz apenas por encima de un susurro. El dolor era demasiado para contener. Quiero ayudarte, dijo. Ya he empezado a hacer las cosas bien. Voy a testificar a tu favor. Voy a decir la verdad. Me aseguraré de que Daniel no se salga con la suya. Tomé una respiración larga y lenta. Una parte de mí quería gritarle por su traición, por no defenderme antes. Pero la otra parte de mí, la parte que todavía quería creer que había algo bueno en él, sintió un pequeño destello de esperanza. No sé si puedo perdonarte, Thomas.
Dije en voz baja. Pero aceptaré tu ayuda. Es la única oportunidad que me queda. Entiendo, respondió. Estaré allí. Haré todo lo que pueda para arreglar esto. Cuando la conversación terminó, me senté en silencio, mirando por la ventana las olas rompiendo contra la orilla. El dolor seguía ahí, como una herida que no había sanado. Pero ahora había algo más también, algo más fuerte, determinación. Iba a recuperar el control de mi vida. Y si Daniel pensaba que podía manipularme, estaba a punto de darse cuenta de lo equivocado que estaba. Los días se convirtieron en semanas a medida que la fecha del juicio se acercaba. Me reuní con Rachel, mi nuevo abogado, más veces de las que quería contar. Trabajó incansablemente en mi caso, revisando los documentos, construyendo la evidencia. Me estaba preparando para la batalla que estaba a punto de desarrollarse. Pero incluso con toda la preparación, no pude evitar sentir el peso de lo que estaba en juego. Las amenazas de Daniel todavía resonaban en mi mente. Estaba decidido a quitarme todo, mi casa, mi dignidad, mi futuro, pero no iba a dejarlo. Ya había perdido mucho, pero no iba a perder esta pelea. No después de todo lo que había hecho. La noche antes de la audiencia en la corte, no podía dormir. Seguía repitiendo todo en mi cabeza. La forma en que Daniel me había despedido, la forma en que Laura me había minado a cada paso. Todavía podía ver sus caras, sus expresiones engreídas mientras intentaban despojarme de todo lo que apreciaba. Pero no iba a rendirme. Había tomado mi decisión y iba a llevarla a cabo. Pasé esa noche en tranquila contemplación, mirando el océano mientras el viento susurraba entre los árboles. El mar siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía encontrar paz, incluso cuando el mundo a mi alrededor parecía desmoronarse. Pero mañana todo cambiaría. La casa, la voluntad, la batalla, todo llegaría a un punto crítico. Eché un último vistazo a mi casa, el lugar donde había pasado tantos años de mi vida. Era mía. Siempre lo había sido y nadie me lo iba a quitar. La mañana de la audiencia judicial llegó fría y gris, como si el cielo mismo comprendiera el peso de lo que estaba a punto de desarrollarse. Me paré frente al espejo, mirando mi reflejo, tratando de calmar mis nervios. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el cuello de mi chaqueta, el peso de la batalla inminente asentándose pesadamente en mi pecho. Hoy no era solo una lucha por una casa. Era una lucha por mi dignidad, una lucha por mi derecho a ser escuchada, a ser vista, a ser respetada. La casa, mi hogar, había sido más que un edificio para mí. Había sido un símbolo de todo por lo que mi difunto esposo y yo habíamos trabajado. Fue donde construimos nuestras vidas, donde reímos, lloramos y amamos. Pero ahora se había convertido en un campo de batalla, el premio en una guerra que me habían impuesto las mismas personas en las que una vez más confié. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, y agarré mi bolso mientras salía de la casa. No pude evitar mirarlo una última vez. No estaba segura de lo que sucedería hoy, pero sabía una cosa, no renunciaría sin luchar. El camino hacia el juzgado parecía durar una eternidad. Cada vuelta, cada milla, era otro recordatorio de lo que estaba en juego. Pensé en Daniel, en Laura. Pensé en todos los años que había pasado criando a mi hijo, amándolo, apoyándolo, y en lo rápido que me habían descartado. Dolía más de lo que podría explicar, pero no tenía tiempo para la autocompasión. Esta era la guerra y hoy iba a ganar. Cuando llegué al juzgado, me recibió Richard, mi nuevo abogado. Su presencia me dio una pequeña sensación de consuelo, aunque podía ver la misma tensión en sus ojos que sentía en mi propio pecho. Intercambiamos algunas palabras, pero podía decir que estaba concentrado en la tarea que tenía por delante. Esta no iba a ser una pelea fácil, pero estábamos listos. La sala del tribunal ya estaba llena cuando entramos. Daniel y Laura estaban sentados al otro lado de la habitación, sus expresiones frías y distantes. Podía ver con qué fuerza Laura agarraba la mano de Daniel, como si intentara asegurarle que ganarían. Pero no estaba preocupada. Había visto las grietas en su mundo cuidadosamente construido. Sabía lo que habían hecho y sabía que no iba a dejar que se salieran con la suya. El juez llamó a la audiencia para ordenar y podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. Richard estuvo a mi lado, presentando el caso con una confianza tranquila que no pude evitar admirar. Expuso los hechos claramente, como Daniel había intentado manipular el testamento, como Thomas, mi ex abogado, había sido sobornado para cambiar los documentos, y cómo Daniel había actuado sin mi consentimiento o conocimiento.
Mientras escuchaba el testimonio, me resultaba difícil controlar mis emociones. Había algo en escuchar la verdad al descubierto que lo hacía sentir todo aún más real. Daniel me había quitado tanto, pero hoy él sería considerado responsable. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie con las piernas temblorosas pero la voz fuerte. Respiré hondo y miré al otro lado de la habitación, a mi hijo y a mi nuera, que ahora me miraban fijamente, sus rostros una mezcla de incredulidad y desprecio. No esperaba esto. Comencé con una voz firme. No esperaba que mi propio hijo intentara tomar algo que no era suyo, algo por lo que trabajé toda mi vida. Pero más que eso, no esperaba que me abandonara, pensar tan poco de mí, que intentara borrarme de su vida. Pude ver los ojos de Daniel parpadear, pero no dijo nada. Laura, sin embargo, se burló, cruzando los brazos en desafío. Yo lo crié, continué, mi voz más fuerte ahora, llena del dolor de años de sacrificio. Lo amé y durante años le di todo lo que tenía. Y sin embargo, ahora solo soy una conveniencia para ser descartada cuando ya no le convenga. Esta casa no es solo un edificio. Es un símbolo de todo por lo que mi esposo y yo trabajamos. Y no dejaré que me la quite. No así. La sala del tribunal se quedó en silencio. Podía sentir el peso de las miradas de todos sobre mí. Había dicho lo que necesitaba ser dicho y ahora esperaría. Richard estaba de pie a mi lado, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y determinación. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que me defendiera. Daniel y Laura intercambiaron una breve mirada, su confianza se tambaleó. Podía ver las grietas, ahora la duda arrastrándose. Me habían subestimado. Y ahora los tenía exactamente donde los quería. El juez volvió su atención a la sala. Tomaré este asunto en consideración, dijo con voz autoritaria. Todos ustedes serán notificados de mi decisión en las próximas semanas. Hasta entonces. Les sugiero a todos que se abstengan de realizar más acciones con respecto al patrimonio. Me quedé allí por un momento, el peso de las palabras hundiéndose. No había terminado todavía, pero había hecho todo lo que podía para asegurar que la justicia prevaleciera. Había tomado mi posición y no importaba lo que pasara. Sabía que saldría de esa sala del tribunal con la cabeza en alto. Daniel y Laura se pusieron de pie, con sus rostros tensos por la ira. Aún no habían ganado, pero podía verlo en sus ojos. Sabían que habían perdido la batalla. Mientras salíamos del juzgado, Richard puso una mano en mi hombro. Lo hiciste bien, Sophie, tenemos una buena oportunidad. Asentí, pero una parte de mí todavía sentía que estaba conteniendo la respiración. No había terminado, todavía no, pero había tomado mi decisión y no iba a dar marcha atrás. Y en lo profundo de mi ser, sabía que había ganado algo aún más importante que la casa. Los días que siguieron a la audiencia fueron como una eternidad. Sentí como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, alargándose en interminables momentos de incertidumbre. Sabía que la decisión del juez no llegaría de inmediato, pero la espera era una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, solo para hundirse en decepción cuando no era la llamada que esperaba. Daniel y Laura se habían quedado en silencio después de la audiencia. Sabía que estaban elaborando estrategias, tratando de encontrar formas de recuperar el control. Casi podía sentir la ira y la frustración que irradiaban de ellos, pero no podía obligarme a preocuparme. Me habían llevado al límite y ahora tendrían que afrontar las consecuencias. Pasé los días siguientes haciendo preparativos por si acaso ocurría lo peor. Ya había decidido que, sin importar el resultado del juicio, ya no viviría mi vida según sus caprichos. Estaba harta de ser silenciada, harta de ser la que siempre se comprometía. Había sido una buena madre, pero ahora era el momento de ser una buena mujer para mí misma. La llamada telefónica finalmente llegó un jueves por la tarde. Señora, Sophie, esta es la oficina del juez Horn, dijo la voz al otro extremo. El juez ha tomado una decisión con respecto a su caso. Solicitaron su presencia para un fallo final. Mi estómago cayó. Finalmente estaba sucediendo. No sabía si estaba lista para eso, pero sabía que no tenía opción. El viaje al juzgado fue rápido, pero mi mente corría todo el camino. Pensé en Daniel otra vez, sobre cómo una vez había sido mi mundo. Lo había visto crecer, lo había guiado y lo había amado. Y ahora estaba al borde de perderlo todo. Pero no iba a perder. No podía, no después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que me habían quitado. Cuando llegué al juzgado, Richard me estaba esperando afuera.
Su comportamiento confiado habitual estaba ligeramente atenuado por la preocupación, pero no dijo nada que me pusiera más nerviosa. Intercambiamos unas pocas palabras breves y luego entramos. La sala del tribunal se sentía diferente hoy. Hacía más frío. Había un aire de finalidad en todo que no podía quitarme de encima. Daniel y Laura ya estaban sentados a la mesa, sus rostros grabados en piedra. No parecían las mismas personas que una vez fueron parte de mi vida. Ahora eran extraños, personas que apenas reconocía, personas que no me habían mostrado nada más que desprecio. Me senté en mi asiento habitual, tratando de ignorar la forma en que mi corazón se aceleraba en mi pecho. Richard estaba de pie a mi lado, su mano descansaba suavemente sobre mi hombro para apoyarme. El juez entró y la sala quedó en silencio. El juez Howard, un hombre alto con una expresión severa, tomó asiento y miró a ambas partes. Su mirada se detuvo en mí por un momento antes de comenzar a hablar. He revisado la evidencia presentada por ambas partes y he tomado en cuenta los testimonios de todos los involucrados. Está claro que las acciones tomadas por Daniel y su asesor legal en este caso fueron inapropiadas. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando escuché esas palabras. Estaba sucediendo. La marea estaba cambiando. Sin embargo, el juez Howard continuó, también reconozco que Sophie, como madre, tiene todo el derecho a determinar qué sucede con su propiedad durante su vida. La casa en cuestión. Miró los documentos frente a él y luego nos volvió a mirar a nosotros. La casa en cuestión permanecerá bajo el nombre de Sophie. El cambio a su testamento es válido y no debe ser impugnado por Daniel o su esposa. Me quedaba sin aliento, aunque no me había dado cuenta de que lo había estado conteniendo. Mi pecho se apretó con una mezcla de alivio e incredulidad. Esto era todo. Habían perdido. El mazo del juez golpeó, señalando el final de la audiencia, pero no se sintió como una victoria. No del todo. Sentí que algo había cambiado en mí. Por primera vez en meses, yo no era la mujer manipulada. No era la que tenía que hacerse a un lado y dejar que otros dictaran mi destino. El rostro de Daniel era una mezcla de furia e incredulidad. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Los ojos de Laura ardían de ira mientras disparaba dagas en mi dirección, pero tampoco dijo nada. Richard se volvió hacia mí y en voz baja dijo, «Hemos ganado, Sophie». Por un momento no pude hablar. Solo miré al juez, procesando las palabras que había dicho. Mi corazón, que había estado latiendo en mi pecho durante lo que pareció una eternidad, lentamente comenzó a calmarse. Sentí que podía respirar de nuevo. Cuando salimos de la sala del tribunal, Daniel y Laura ni siquiera me miraron. Salieron furiosos, sus hombros rígidos de ira. No sentí ningún triunfo, ninguna satisfacción, solo una tranquila certeza de que se había tomado la decisión correcta. Ya no podían tomar lo que era mío. No podían alejarme de mi propia vida. Cuando regresé a casa esa tarde, la casa se sentía diferente. El peso de la batalla finalmente había terminado. El aire estaba más claro, la casa más silenciosa, y la pacífica soledad que una vez encontré aquí estaba comenzando a regresar. Pero cuando entré a mi sala de estar y miré a mi alrededor, a la vida que había construido, supe que esta victoria no se trataba solo de la casa. Se trataba de reclamar mi propia identidad, mi propia fuerza. Había luchado por mí misma y ahora viviría por mí misma. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez no tuve miedo de contestar. La voz de Richard era tranquila, pero había una nota de calidez en ella. Lo hiciste, solo quería decir que fuiste increíble, nos aseguraremos de que todo esté en orden con los documentos. Sonreí suavemente. Gracias, Richard, has sido más que un abogado, has sido mi aliado cuando más lo necesitaba. Terminamos la llamada. Y me recosté en mi silla, el peso de todo lo que había sucedido asentándose sobre mí. La lucha había terminado. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Es extraño cómo la vida sigue avanzando incluso después de un momento que parece que debería cambiarlo todo. El caso judicial había terminado. La casa era mía. Pero por primera vez en años, sentí que ya no estaba luchando por un lugar en el mundo. Había luchado por el control de mi dignidad, por mi futuro. Pero ahora que todo había quedado atrás, me quedé de pie en el silencio posterior, preguntándome qué vendría después. El silencio en la casa se sentía como una presencia propia. Ya no existía la tensión inminente del caso judicial sobre mí, pero aún faltaba algo. La alegría que pensé que sentiría una vez que el polvo se asentara nunca llegó. En cambio,
Un extraño vacío comenzó a infiltrarse. Los primeros días después de la audiencia judicial fueron los más difíciles. Mi teléfono estaba más silencioso que nunca. Sin llamadas de Daniel, sin mensajes de texto enojados de Laura. Fue una victoria hueca. ¿De qué servía ganar si perdías a las personas que más importaban en el proceso? Me encontré mirando por la ventana más que nunca antes. El mar, que siempre había sido mi santuario, se sentía distante. Las olas ya no eran reconfortantes. Su rítmico romper contra la orilla, ahora un recordatorio de todo lo que había perdido. No solo la casa, no solo la herencia, sino la relación con mi hijo. Me mantuve firme, sí. Pero también lo perdí en el proceso, y eso dolió más que cualquier pérdida de propiedad. Una noche, mientras estaba sentada en mi sala de estar, el silencio se volvió insoportable. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. El peso del espacio a mi alrededor era opresivo. Cogí el teléfono, y por primera vez en semanas, llamé a una de mis amigas. Margaret había estado ahí para mí cuando todo se había derrumbado, y siempre sabía lo correcto que decir, incluso cuando yo no lo sabía. Sophie, ella respondió con su voz cálida y reconfortante. ¿Cómo lo estás llevando? Respiré hondo antes de responder, tratando de encontrar las palabras. Se acabó. Margaret, el caso judicial, perdieron. La casa es mía, pero se siente vacía. Margaret se detuvo al otro lado de la línea, y pude escuchar las ruedas girando en su mente. Sé que estás sufriendo, pero Sophie, luchaste por esto, luchaste por tu dignidad, por tu vida, estoy orgullosa de ti. Lo sé, dije con la voz quebrada. Pero, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve todo esto si soy solo yo aquí, si me quedo con esta casa y nada más? Hubo un largo silencio antes de que Margaret volviera a hablar. Su voz se llenó de comprensión. No estás sola, Sophie, tienes a tus amigos y tienes tu vida. No se trata de la casa o la herencia, se trata de lo que haces con el tiempo que te queda. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo centrada en el pasado, que me había olvidado de pensar en el futuro. Me había olvidado de pensar en lo que vendría después. Tienes razón, susurré. El peso se levantó ligeramente de mi pecho. He pasado tanto tiempo aferrándome a lo que se ha ido, creo que es hora de dejarlo ir. Margaret sonrió, su voz suave pero firme. Ya has ganado, Sophie, ahora es hora de vivir. Vive como quieras, sin todo el equipaje, sin toda la ira. Ve a la playa, da paseos, emprende un nuevo pasatiempo, déjate respirar de nuevo. Esa noche, después de nuestra conversación, me senté en silencio, pensando en las palabras de Margaret. Lentamente me di cuenta de que tenía razón. Había luchado por el control, pero ahora necesitaba luchar por algo más, por la paz para mí. Tomé una decisión. Iba a quedarme en la casa, pero no iba a dejar que fuera un símbolo de todo lo que había perdido. Iba a ser un lugar donde pudiera reconstruir. Tenía toda una vida de recuerdos aquí. Algunos dolorosos, algunos hermosos, pero no tenía por qué ser una prisión. Podría llenarla de nuevos recuerdos, unos que no estuvieran atados al pasado. No sabía qué me depararía el futuro, pero ya no iba a dejar que la traición de mi hijo me definiera. Yo sería quien decidiera cómo sería mi vida de ahora en adelante. A la mañana siguiente me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años. El sol estaba empezando a salir, proyectando una luz dorada sobre el mar. Me puse la chaqueta, agarré mis zapatos para caminar y salí por la puerta. Caminé por la playa durante horas, sintiendo la brisa fresca contra mi cara y la arena bajo mis pies. El sonido de las olas rompiendo ya no era un eco de mi dolor. Era un recordatorio de que la vida podía continuar. Podía continuar. Y cuando regresé a casa, algo dentro de mí se sintió más ligero. Todavía estaba aquí. Todavía tenía tiempo. Tiempo para reconstruir. Tiempo para redefinir lo que la familia significaba para mí. Por la noche me senté frente a mi chimenea. El crepitar del fuego era el único sonido que llenaba la habitación. Ya no esperaba que nadie me dijera cómo debería ser mi vida. Tenía el poder de darle forma. Ya había sobrevivido a la parte más difícil. El teléfono volvió a sonar y esta vez, cuando contesté, era mi hijo. La voz de mamá. Daniel sonaba tensa y podía oír la tensión en ella. Quiero hablar. Mi corazón se apretó en mi pecho, pero respiré hondo antes de responder. Estoy escuchando. Hizo una pausa antes de volver a hablar, esta vez más suave, más vacilante. Lo siento por todo.
por cómo te traté. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lamento lo que hice. No sé cómo llegamos aquí. Pero quiero intentar arreglar las cosas, si estás dispuesta. Me quedé allí en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Durante tanto tiempo había deseado este momento, con la esperanza de que un día Daniel se diera cuenta de lo que había perdido. Pero ahora, al oírlo en su voz, no estaba segura de qué hacer. Había ganado la batalla, pero ¿eso significaba que tenía que luchar la guerra también? No sé qué decir. Daniel, respondí, mi voz suave pero firme. No estoy segura de que podamos volver a como eran las cosas, pero podemos empezar con una conversación. Suspiró aliviado. Eso es todo lo que pido, una conversación. Mientras me sentaba en el sofá, me di cuenta de que este no era el final de la historia. La casa era mía, pero había más que reconstruir que solo ladrillos y cemento. Era hora de reconstruir mi relación con Daniel, si eso era posible. Y por primera vez en años, me sentí lista para intentarlo. Los días después de la llamada de Daniel fueron una mezcla de vacilación y esperanza. No estaba segura de lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez en meses, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, posibilidad. Una pequeña chispa, la idea de que tal vez, solo tal vez, podría haber una manera de regresar de la distancia que había crecido entre nosotros. Pasé los siguientes días pensando en todo lo que había sucedido, sobre el caso judicial, sobre la traición, sobre los largos periodos de silencio entre mi hijo y yo. Pero también pensé en los recuerdos, los buenos, los de antes de que Laura entrara en escena, antes de que todo comenzara a cambiar. Intenté recordar cómo era cuando Daniel corría hacia mí en busca de consuelo, cuando su risa llenaba la casa, antes de la avaricia, antes de la manipulación. No tenía idea de si estaba lista para perdonarlo, pero sabía una cosa, no estaba lista para cerrar la puerta por completo. El sábado siguiente, Daniel volvió a llamar. Esta vez había una urgencia en su voz que no había estado allí antes. Mamá, dijo que sus palabras se apresuraron. ¿Podemos vernos en persona? Sé que ha pasado un tiempo, pero creo que es hora. Acepté, estableciendo una hora y un lugar para encontrarme con él. Cuando colgué el teléfono, un torrente de emociones me invadió. ¿Qué quería de esta conversación? ¿Qué necesitaba? No sabía si quería volver a cómo habían sido las cosas, pero estaba dispuesta a escuchar. Llegué temprano al café, me senté en una mesa junto a la ventana, mirando el mundo exterior. Era una de esas mañanas frescas en las que todo parece posible, cuando el mundo todavía es nuevo y lleno de potencial. Pero por dentro, sentía el peso de los años entre nosotros. Ya podía sentir los nudos en mi estómago, la incertidumbre de lo que pasaría después. Y entonces entró Daniel. Parecía diferente, no en un sentido físico. Todavía tenía ese mismo cuerpo ancho y la misma sonrisa fácil y familiar. Pero había algo más, un cansancio en sus ojos que no estaba allí antes. Una pesadez que me hizo preguntarme cuánto había estado cargando. Se acercó a la mesa con su confianza habitual, atenuada con una vulnerabilidad que no había visto en él en años. Hola, mamá dijo en voz baja mientras se sentaba frente a mí. Hola, respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Te ves bien, asintió. Pero sus ojos nunca dejaron los míos. Sé que esto no es fácil, pero he estado pensando en todo. Y lo siento, no puedo deshacer lo que hice. No puedo deshacerlo, pero puedo intentar arreglarlo. Sentí un nudo en la garganta, pero me lo tragué. No se trataba de que yo fuera emocional. Se trataba de escucharlo, escuchar lo que tenía que decir. Ya había decidido que no iba a dejarme llevar por la ira, pero eso no significaba que pudiera olvidarlo todo. No sé si tú puedes, dije en voz baja. No sé si podemos retomarlo donde lo dejamos. No espero eso, respondió en voz baja, pero no quiero perderte. No quiero que seamos extraños. He estado tan cegada por todo, por Laura, por la casa, por todas las cosas que pensé que necesitaba, y simplemente perdí de vista lo que más importaba. Sus palabras me golpearon fuerte. Había escuchado todas las excusas antes, pero esta vez se sintió diferente. Ya no estaba tratando de justificar sus acciones. Las estaba reconociendo, y eso significaba algo. No. He estado enojada por tanto tiempo, dije con voz temblorosa. He estado enojada contigo, por Laura, conmigo misma, y todavía no sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesta a intentarlo, por las dos cosas de nosotros. Los ojos de Daniel se suavizaron. Extendió su mano sobre la mesa, descansando sobre la mía. No sé si merezco tu perdón,
Mamá, pero estoy aquí, estaré aquí pase lo que pase. No tenemos que arreglar todo en una conversación, pero quiero intentarlo. Quiero recuperar tu confianza. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. No había esperado esto. Había esperado más resistencia, más actitud defensiva. Pero aquí estaba él, dispuesto a encontrarme a mitad de camino. Y por primera vez en mucho tiempo, vi al hijo que había criado. No al que había sido cegado por la avaricia y la manipulación, sino al que una vez me había amado incondicionalmente. Pasamos la siguiente hora hablando. No sobre la casa, ni sobre la herencia o el caso judicial, sino sobre las cosas que alguna vez habían importado, recuerdos, momentos compartidos, cosas que habíamos perdido de vista. Lentamente y dolorosamente, la distancia entre nosotros comenzó a reducirse. Todavía no sabía qué nos deparaba el futuro, pero podía sentir que algo cambiaba. Un pequeño y frágil puente se construía. Cuando nos levantamos para irnos, Daniel me abrazó fuerte. Lo siento mucho, mamá susurró, te amo. Las palabras eran simples, pero tenían tanto peso que podía sentir las lágrimas brotar, pero las contuve. No estaba lista para dejar ir el pasado por completo. Pero tal vez, solo tal vez, estaba lista para seguir adelante, para ver a dónde podía ir esta nueva versión de nuestra relación. Cuando salí del café, el mundo se sentía un poco más ligero. Todavía tenía un largo camino por delante y no sabía si todo saldría bien, pero sentí un destello de esperanza que no había sentido en años. No había terminado, pero tal vez no tenía por qué serlo. Las semanas que siguieron a esa reunión con Daniel se sintieron como un equilibrio delicado, un lento desarrollo de la confianza que se había roto hacía mucho tiempo. No fue una solución rápida y sabía que no lo sería. No había una palabra mágica, ningún momento perfecto que curara instantáneamente las heridas que nos habíamos infligido el uno al otro. Pero había algo en esa conversación, algo real y crudo, que me hizo creer que había esperanza para nosotros. Tal vez no como eran las cosas antes, pero sí un nuevo comienzo, si ambos estábamos dispuestos a trabajar por ello. Pasé los días reflexionando sobre esa conversación, revisando mis sentimientos de dolor y enojo, pero también permitiéndome sentir algo más, la más mínima chispa de esperanza. Me di cuenta de que el perdón no se trataba de borrar el pasado. Se trataba de dejar ir el peso que había llevado durante tanto tiempo. Y aunque no sabía si estaba lista para perdonar a Daniel por completo, estaba lista para intentar abrir la puerta, solo una grieta, y ver si podíamos reconstruir. Daniel llamó unos días después de nuestra reunión. Su voz era tentativa, insegura, pero había una sinceridad en ella que no había escuchado en años. Hola, mamá dijo, sé que han pasado algunos días, pero quería saber cómo estás. Era una pregunta simple, pero se sintió como un regalo, un paso adelante. Estoy bien, respondí, mi voz firme pero cálida. ¿Y tú? Lo estoy intentando, dijo, casi disculpándose. Sé que he cometido muchos errores y no espero que todo cambie de la noche a la mañana, pero no quiero que sientas que simplemente voy a desaparecer de nuevo. Sentí un suave nudo aflojarse en mi pecho. Yo tampoco quiero eso, dije en voz baja. No sé a dónde va esto, Daniel, pero estoy dispuesta a tomarlo un día a la vez. ¿Y tú? Hubo una pausa en el otro extremo de la línea y luego su voz, llena de emoción. Sí, lo estoy, solo quiero arreglarlo. Hablamos un rato más, compartiendo una pequeña charla. Nada profundo, nada pesado, pero eso es lo que necesitábamos. Necesitábamos los pequeños pasos, la reconstrucción silenciosa de algo que se había hecho añicos. La llamada telefónica terminó con una promesa. Hablaríamos de nuevo pronto. A medida que pasaban los días, me encontré esperando la siguiente conversación, el siguiente momento en el que daríamos otro pequeño paso hacia la curación. No fue fácil. Todavía hubo momentos en los que el dolor resurgió, cuando me pregunté si realmente entendía la gravedad de lo que había hecho. Pero cada llamada, cada mensaje, nos acercó a algo parecido a la normalidad de nuevo. Una tarde, Daniel me sorprendió apareciendo en mi puerta. Llevaba un pequeño ramo de flores. Nada extravagante, solo un simple gesto, pero fue suficiente para derretir algo dentro de mí. Sé que no puedo compensar todo lo que hice, dijo cuando abrí la puerta. Pero quería hacer algo para mostrarte que realmente lo estoy intentando. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo empezar aquí. Miré las flores, luego a él, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo. No al hombre que había sido cegado por la avaricia, no al que me había abandonado, sino al niño que yo había criado,
El hombre que estaba empezando a aparecer para mí otra vez. No te estoy pidiendo que olvides, mamá continuó. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que seguiré intentándolo. Asentí con un nudo formándose en mi garganta. No había esperado esto. No tan pronto. No después de todo. Pero cuando le quité las flores, me di cuenta de algo. Tal vez no se trataba de olvidar el pasado. Tal vez se trataba de reconocerlo, enfrentarlo juntos y avanzar un paso a la vez. No estoy lista para perdonarlo todo, Daniel dije con la voz cargada de emoción, pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a dejar que me lo muestres. Él sonrió, una pequeña pero sincera sonrisa. Eso es todo lo que le pido, mamá. Una oportunidad. Nos quedamos allí parados en la puerta por un momento. Ninguno de los dos sabía exactamente qué pasaría después, pero por primera vez, en lo que parecía una eternidad, no tenía miedo. Tal vez ese fue el primer paso real hacia la curación, simplemente permitirnos intentarlo, incluso cuando no estábamos seguros de a dónde nos llevaría el camino. Unas semanas después, Daniel me invitó a cenar. Solo nosotros dos, sin Laura, sin presión, solo nosotros. No fue un gran gesto. No fue una disculpa envuelta en palabras. Fue una cena, una conversación, una oportunidad de simplemente ser madre e hijo otra vez. Y mientras me sentaba frente a él, escuchando su voz mientras me contaba sobre su vida, su trabajo, sus luchas, me di cuenta de algo importante. Ambos éramos diferentes. Habíamos cambiado, pero tal vez eso no era algo malo. Tal vez aún pudiéramos encontrar el camino de regreso el uno al otro. No sería lo mismo. No podría serlo. Pero podríamos construir algo nuevo de las cenizas de lo que había sido destruido. Para cuando terminó la cena, sentí una sensación de paz que no había sentido en años. No era perfecto, pero era real. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. El camino por delante no iba a ser fácil, lo sabía, pero por primera vez en meses sentí que podía dar el siguiente paso, y eso en sí mismo era suficiente. Los siguientes meses se llenaron con el ritmo lento y constante de la reconstrucción, no solo de una casa, sino de una vida, una familia. Después de la cena con Daniel, hubo muchas más conversaciones, muchos más momentos de vulnerabilidad y crecimiento. El camino no fue suave. Hubo reveses, momentos de incomodidad cuando viejas heridas resurgían, pero poco a poco comenzamos a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Daniel empezó a llamar más a menudo. A veces era para hablar de pequeñas cosas, el trabajo, sus amigos, su día, a veces era para pedir consejo. No siempre fue fácil para ninguno de los dos, pero comencé a darme cuenta de que así era como se suponía que debía ser. No se trataba de arreglar todo de golpe, se trataba de aprender a vivir en el desorden, de cómo perdonarnos a nosotros mismos y a los demás por los errores que habíamos cometido. Un día, unos meses después de nuestra primera conversación, Daniel se acercó con una pequeña caja en la mano. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché su voz llamándome desde la sala de estar. Mamá, ¿tienes un minuto? Me limpié las manos en el paño de cocina y caminé. Entré a la sala sorprendida de verlo parado allí, luciendo un poco nervioso, sosteniendo la caja en sus manos. ¿Qué es esto?, pregunté, un poco confundida. No esperaba ningún regalo. No de él, no después de todo. Solo quería darte algo, dijo, tendiéndome la caja. Algo para demostrarte que hablo en serio sobre intentarlo. Tomé la caja de sus manos, sintiendo su peso. Cuando la abrí, encontré un pequeño y delicado collar de plata con un colgante con forma de corazón. Era simple, pero hermoso, un gesto tranquilo pero que decía mucho. Vi esto, continuó Daniel, y me hizo pensar en ti, sobre todo lo que hemos pasado, sobre el hecho de que siempre has tenido mi corazón. Incluso cuando no lo merecía. No sé si esto lo compensa todo, pero quería que supieras que no voy a renunciar a nosotros. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras miraba el collar. No era el regalo lo que importaba tanto, era el significado detrás de él. Daniel estaba intentando. Estaba apareciendo, no solo por mí, sino por sí mismo, por nosotros. Apenas podía hablar, pero asentí y lo abracé fuerte. Gracias, Daniel. No sé si alguna vez podré perdonar todo por completo, pero estoy muy orgullosa de ti y estoy orgullosa de nosotros. Desde ese momento, las cosas siguieron mejorando entre nosotros. Aún quedaba trabajo por hacer, aún había cicatrices que sanar, pero los cimientos se habían reconstruido. Poco a poco,
Encontramos el camino de regreso el uno al otro. Ya no intentábamos volver a lo que habíamos sido, sino que construíamos algo nuevo, algo más honesto. En cuanto a mí, aprendí una lección muy valiosa en esos meses. Había pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo aferrándome a lo que era, que había olvidado mirar hacia adelante, vivir el presente y dejar espacio para el crecimiento y el cambio. La casa, el legado de mi difunto esposo y yo, ya no se sentía como una carga. Se había convertido de nuevo en un lugar donde podía encontrar paz. Pasaba mis días concentrándome en las cosas que disfrutaba. Las mañanas eran para caminar por la playa, las tardes para leer y cocinar. Me reencontré con viejos amigos, adopté nuevos pasatiempos y comencé a dejar ir la ira que me había agobiado durante tanto tiempo. Una noche, mientras estaba sentada en el porche viendo la puesta de sol sobre el océano, me di cuenta de que esta era mi vida ahora. Era mía para vivir, mía para moldear. No estaba definida por mi pasado, por mis errores o por las personas que me habían lastimado. Yo estaba definida por lo que elegí hacer de ahora en adelante. Y cuando el sol se puso en el horizonte, supe que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando. No hubo un final perfecto. No hubo una reconciliación de cuento de hadas. Pero había algo aún mejor, un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir auténticamente, de liberarme de las ataduras del pasado y construir el tipo de vida que siempre había merecido. Mientras estaba sentada allí, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la distancia, sonreí para mí misma. Había terminado. La batalla, el dolor, el daño, habían quedado atrás. Y ahora, finalmente, podía respirar. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.